Eso todavía rojo. Era subliminal. Azul, ahí está. Ahora sí, aquí está Flavio. ¿Cómo está Flavio? Hola, buenos días, bien, ¿y ustedes? Bien, también. Aquí analizando tanta cosa que pasa. Oye. Bien. Sí, sí, le estaba escuchando lo que ustedes planteaban y creo que tienen varios puntos súper importantes en esta discusión. Yo quisiera plantearlo quizás otra perspectiva para encuadrar una discusión en la que intuyo voy a ser minoría. Pero, ¿cuál es ese otro plano que creo que es importante tener presente ahora? Y es que hay que considerar las razones por las cuales estamos en esto. O sea, tuvimos un estallido social a causa, entre otras razones, por una fuerte desafección ciudadana con la institucionalidad democrática. Es decir, lo mismo que escuchamos ahora en los comentarios de varias personas que son parte de nuestra comunidad. Hay desconfianza hacia los actores políticos institucionales. Y eso es algo que a ratos, coincido con ustedes, los actores políticos yo creo que no lo ven, no lo tienen lo suficientemente presente. Por otro lado, está el riesgo que uno puede considerar más real o no de genuinamente perder el plebiscito. Obviamente yo estoy a favor del apruebo. Como lo he planteado en otro espacio, yo creo que no tiene ni un principio, no le veía mucho sentido a acordar reformas previa al plebiscito, porque al final del día, eso fue algo que la propia convención ya dejó abierto, o sea, una discusión que podría haber venido después, no sé cuántos votos genuinamente esto puede aportar, pero bueno, según algunos esto permitiría entregar certeza a sectores más moderados que podrían sumarse y permitir que el apruebo gane. Y en ese sentido, para mí, todo lo que abone al triunfo del apruebo, obviamente cuenta con mi apoyo. Bueno, ¿eso fue lo que pensaste cuando firmaste la carta, como apoyar algunos cambios que te parecen? Eso es distinto, sí. Lo que pasa es que igual yo creo que hay que distinguir cosas. Ya, eso démosle. Me parece súper bien. Hay que distinguir cosas porque una vez que se aprobó el texto, junto con otros, entre comillas, expertos, más o menos cercanos en la forma en que vemos nosotros el mundo y la sociedad, hicimos un estudio a fondo del texto. Y el texto es, bueno, obviamente es un buen texto, hay que aprobarlo. Permite cambios profundos para Chile en beneficio de las mayorías y permite fortalecer la democracia. Por eso yo voto con completa convicción apruebo. Eso no obsta a dos temas, yo creo. Uno, hay temas que la convención decidió no decidir y a su vez dejó abierta su decisión para el sistema político actual, pues esa discusión se dio. Y déjame nombrar dos materias en las cuales la convención decidió no decidir. Uno, el régimen jurídico constitucional de los partidos políticos y el sistema electoral, los aspectos centrales del sistema electoral. Hoy en día, al igual que en otras constituciones, tiene una estabilidad relativamente importante porque está en ley orgánica y parte en el texto constitucional. Tiene problemas, hay que hacerlo mejor, pero ahí no pudo haber acuerdo. Y como no hubo acuerdo, no se pudo decidir y no quedó en el texto. Por ejemplo, eso es algo que se podría mejorar, incluir ahora en el texto. O sea, ese es un tipo de materia. Luego hay otro tipo de materia en las cuales hay ciertos, no sé si vacíos o, claro, podría ser vacíos que uno puede decir, esto lo puede resolver la ley, que es lo que yo creo que jurídicamente se puede hacer perfectamente en varios de los ajustes que se plantean. Esto lo puede resolver la ley. Pero la discusión, como ustedes mismos lo han señalado, la discusión pública ha sido tan sucia, las interpretaciones que se han instalado, porque tienen el poder para instalarla, han sido tan deshonestas, y eso que estoy seguro que me quedo muy corto con los adjetivos, que creo para dar cierta seguridad a algunos sectores de la población que pueden ser importantes para poder ganar con el apruebo, uno puede pensar es razonable incluirlo en el texto. Voy a dar dos ejemplos. En materia indígena, hemos escuchado que se ha metido mucho miedo, se ha utilizado este tema, incluso reproduciendo estereotipos discriminadores. Bueno, en esta misma materia, por ejemplo, la decisión de la convención fue establecer los estándares internacionales en materia de derechos humanos, no es más que eso. Que todo eso podría haberse resumido incluso en la cláusula general, salvo algunas expresiones institucionales. Pero la discusión ha sido tan mañosa,
tan deshonesta, han instalado interpretaciones que son derechamente descabelladas, que quizás para dar certeza o tranquilidad a ciertos sectores de la sociedad van a decir, bueno, en esta materia se van a hacer estas precisiones para que quede claro lo que se podría haber hecho perfectamente por ley en algunos casos, bueno, se va a aclarar en el texto. Entonces, cuestiones que la Convención decidió no decidir, se va a votar en el Chile de hoy, no en un Chile en abstracto, sino que es en Chile de hoy que discute como discute. Dos, en estas materias en las cuales la discusión ha sido tan deshonesta que es necesario hacer algunos ajustes. En el documento que suscribí junto con otras personas que estuvieron trabajando, reflexionando sobre esto, al menos yo lo hice con la convicción que van en ese sentido. Ninguna de las propuestas, al menos esas que suscribí, generan ningún tipo de cambio a definiciones sustanciales del texto. Flavio, y permiten certeza o tranquilidad a sectores que podrían ayudar a ganar. Flavio, ¿Sí? hola, Jaime Coloma por acá. Sí. A ver, te estaba escuchando atentamente y creo que hay una situación compleja respecto a lo que estás planteando porque, sin ánimo de hacer un análisis semiótico de lo que acabas de decir, hay contradicciones simbólicas, por así decirlo. Porque por un lado tú partiste diciendo que efectivamente la ciudadanía no tiene ciertas confianzas respecto a ciertas cosas y que uno tiene que ser muy, muy claro y muy cauteloso respecto a dar certezas y seguridades. ¿No te parece que suscribir o plantear este tipo de situaciones en este minuto generan justamente ambigüedades, suspicacias, sensación de las cosas no están tan claras, parece? Entonces, pucha, si gente que va por el apruebo está cuestionando el texto o está planteando ciertas cosas, ¿no te parece que justamente dar la señal opuesta, casi reforzando incluso el discurso de aquellos que no están a favor del apruebo, para que digan, pero miren, si hasta los que están a favor del apruebo están planteando ciertas cosas que en realidad... El timing. Claro, digamos, exactamente. que el tiempo timing, no era el momento correcto. ¿No te parece que ahí hay una situación súper riesgosa, comunicacionalmente, Sí. perdón, con todo respeto, Flavio, Sí. sumamente torpe? Y hago hincapié en esta torpeza comunicacional porque de verdad, ¿hasta cuándo con tanta torpeza comunicacional? Pues estamos en una tras otra. Que Sí, responde yo Flavio creo, Pesado. sinceramente, pero aquí me voy a sincerar con varias cosas que ya que estamos en confianza y entre amigos, Eso. pero... No le vamos a contar a nadie más, tranquilo. Yo no soy político, soy un 2126 abogado que da su amigos. opinión como tal, ¿ya? En YouTube. Y luego, Flavio, los suscribiste un políticos texto dan política. político. Flavio, suscribiste un texto político. Eres político. Sí. Lo digo en el sentido, obviamente, yo voto y tengo opinión política y es lo que estoy diciendo ahora. Lo que voy en el sentido de que, y una cosa obvia, yo no tengo legitimidad para nada porque nadie ha votado por mí para nada. A eso es lo que me refiero, quizá no Claro. institucionalizado. Se Y entiende. yo coincido contigo, Jaime, que aquí, y lo dije hace un rato, se está jugando en una línea bien peligrosa porque genuinamente hay mucha desconfianza hacia lo que ahí se pueda acordar. Claro, yo te puedo dar mi opinión de lo que yo estoy dispuesto a apoyar y por las razones que lo hago, y que creo que nada de eso desfigura las definiciones centrales del texto constitucional, y que es más, lo mejoran, las profundizan y permiten implementarlo efectivamente. Y por otro lado, permiten también despejar discusiones, como decía antes, que son deshonestas y sucias, para decir, bueno, ya aquí se va a zanjar de tal o cual manera, para que se descarte esas interpretaciones mañosas. Pero claro, estás en esta ambigüedad, en esta permanente paradoja de, bueno, la gente que está proponiendo no es precisamente los que hoy en día, y es un dato de la realidad, cuenten con mayor apoyo ciudadano. Es cosa de ver la misma encuesta que nos dicen que vamos a perder supuestamente en septiembre, que le dan un apoyo de confianza al Congreso, a los dirigentes políticos tan bajo. Entonces, por eso yo partía diciendo, creo que juegan en una línea bien compleja y peligrosa por lo mismo, tanto por los efectos que puede tener esto en la elección, pero bueno, yo
insisto, yo lo hice completamente de buena fe, en el sentido de que me pidieron te creemos la buena fe. Respecto a qué cosas uno podría mejorar en ese sentido. Ahora, yo apruebo, y esta es mi opinión política personal, yo apruebo para implementar. ¿En qué sentido para implementar? Yo apruebo porque quiero que lo que dice el texto no se quede en el papel, sino que pase a la realidad. Que el Sistema Nacional de Salud, que la reforma de pensiones, que todo eso sea realidad, que la inclusión de los pueblos originarios, que la paridad, que no quede meramente en el papel. Y en los procesos constitucionales no es inusual que en el proceso de implementación se generen también reformas constitucionales tempranas, no es inusual. En particular cuando se generan en contextos de graves crisis como las que estamos viviendo hoy, o lo que justificó el proceso constituyente chileno, no es inusual. Me gusta mucho cómo lo cuentas de manera calmada. En ese sentido, no es aprobar para reformar. Yo no apruebo para reformar, yo apruebo para implementar. Y en la implementación puede verse, porque la propia convención pueden haber habido cosas que no decidió, como decíamos antes, o que derechamente no pudo prever, porque las sociedades son dinámicas, son complejas, como lo veníamos diciendo recién. Por ejemplo, en materia indígena, todo lo que se abordó en el texto, a mi juicio, es técnicamente nada ni descabellado, ni que genere grandes problemas, ni que genere los discursos catastrofistas que hemos escuchado. Pero esos discursos catastrofistas, y los vemos a diario, los vemos por las redes sociales, los vemos en la propia televisión, en los medios de comunicación, se han logrado instalar. Entonces, y eso es un dato de la realidad. Entonces, precisar, ajustar, creo que podría despejar en esos temores, por ejemplo, en esa materia. Entonces, el implementar, como en otros procesos constituyentes, puede llevar a la necesidad de ajuste, y la propia convención dejó abierta esa puerta. Cuando lo discutieron, dejaron abierta la puerta de reformas tempranas. Claro, en muchas cosas, y de hecho pusieron plazos incluso, que era para aclararle a una persona que hacía una pregunta de si esto va a pasar al Congreso y vamos a seguir esperando, por ejemplo, como la ley de pesca que estábamos hablando, que estuvo 5 años esperando para ser derogada, digamos. No porque entiendo, Flavio, corrígeme si estoy equivocada, entiendo que como la convención tiene normas transitorias, la mayoría de las cosas importantes que a nosotros nos importan, como el sistema universal de salud, como las pensiones, ¿no es cierto? Todo eso tiene plazos para ser aprobado. Hay un cronograma para ser aprobado, ¿no? Sí, pero ojo, tiene plazos, pero esos plazos no son, digamos, perentorios. ¿En qué sentido? El presidente de la República está obligado a enviar el proyecto de ley al Congreso, pero eso no significa que necesariamente se va a aprobar. Lo que en realidad hace este texto es abrir el juego democrático, y por lo mismo, creo, lo decisivo, por eso para mí es tan importante que gane la apruebo, lo decisivo es toda esta participación ciudadana, esta implicación que ha habido en el proceso con el texto, en exigir que se cumpla, es la mejor garantía de que efectivamente así suceda. Perfecto. Entonces, yo creo, lo adverso que pasa es que también son las distintas lecturas que uno puede hacer, porque sé que se han criticado mucho las encuestas sobre su rasgo metodológico, si son correctos o no, si están intervenidas o no, si son creíbles o no, en definitiva, pero datos de la realidad es que existe, yo creo que uno no puede negar, sectores relevantes de la población que tienen cierta incerteza o temor ante cosas que propone y es razonable también, porque es en el contexto en el cual se va a votar en septiembre. Vemos la situación económica que vive el país, la situación política, etcétera, y uno no puede ser ajeno, creo, a eso tampoco. Entonces, entregar certeza a la ciudadanía puede ser útil para que ciertos sectores también se sumen al apruebo. Yo no creo mucho en esa teoría, pero te la compro. Que entiendo que por eso la firmaste. Es una lectura posible. Claro, es una lectura posible, tal cual. Pero escuchando a Flavio,
yo escucho y concuerdo en el análisis, que hay dos procesos distintos ocurriendo. Podemos tener evaluaciones diferentes sobre esos dos procesos, pero son dos procesos diferentes. Un proceso es el proceso de negociación con personas que se oponen al texto constitucional. Y otro es una conversación con personas que dudan del texto constitucional. Son dos grupos diferentes. Los que se oponen al texto constitucional conocen ese texto y se oponen porque afecta sus privilegios. Y hay una negociación precisamente con la clase política, con los que están en el Congreso, con los que están en el PPD y los senadores como el Espinosa del Partido Socialista, que están en una negociación porque ellos quieren cambios al texto para aprobar. No es que ellos están dudando, hay desinformación, hay que aclarar. No, es que ellos no quieren perder privilegios. Y eso está muy claro en la posición de aprobar para reformar del PPD y de otros grupos de la clase política. Y con ellos hay que negociar posiblemente porque ellos tienen cierta base en la sociedad y posiblemente tienen popularidad y por eso hay que aprobar. Eso yo tengo mis dudas. Otra interpretación que igual da para aceptar negociar con esas personas que se oponen del texto de negociación es que aunque no tengan popularidad en la sociedad, sí manejan muchos recursos económicos y mucho poder simbólico con los medios empresariales. Entonces, que el Partido Socialista empieza a donar a la campaña de apruebo solamente después de esas negociaciones es simbólico de algo. Que estas personas tienen poder de veto, no por su popularidad con la ciudadanía, sino porque tienen ese poder fáctico. Pero igual podría valer la pena negociar con estas personas que se oponen al texto. Pero eso es un proceso paralelo a lo que describe Flavio de las negociaciones para implementar el texto, que es para aclarar para los que están genuinamente dudando por desinformación, donde ir aclarando el punto punto sobre el consentimiento indígena, por ejemplo, para aclarar, para que no haya ninguna duda que esto se aplica a cosas muy específicas y no en general. Entonces, la pregunta que tengo es si son dos procesos paralelos. Yo entiendo la justificación y lo compro 100% de esto de aprobar para implementar, que es el elemento de que las personas que están a favor del texto buscan aclarar para los que dudan. Pero ¿qué pasa con la otra negociación con los que se oponen? ¿Estás de acuerdo con eso también, Flavio? Porque describiste esos dos procesos. Quería saber si tú estás de acuerdo con esos dos. A ver, yo creo que también aquí hay algo. Yo voy a dar opiniones que he estado reflexionando. No tengo opiniones del todo decantadas en cada uno de estos temas. Pero en un proceso constituyente como el chileno, en el cual lo que a mi juicio había en juego, creo, eran dos grandes cosas. Uno, profundizar nuestra democracia y permitir mayor inclusión de sectores históricamente excluidos, relegados de la participación política incidente o determinante. Y por otro lado, una mayor redistribución a través de un Estado social y derechos sociales, que era lo más exigido por la ciudadanía. Bueno, y dentro de lo primero, mayor autogobierno, y está la descentralización. Yo creo que esas eran las dos grandes cosas que estaban en juego en este proceso constituyente, y yo lo venía sosteniendo desde un inicio, y fueron precisamente, creo, lo que se plasmaron. Es decir, en Chile no estaba en juego, para ponerlo en negativo, no estaba en juego ni el fin del sistema capitalista, ni el fin de la democracia liberal. Es decir, vamos a seguir teniendo un modelo capitalista con otras características, quizá un modelo más redistributivo, pero vamos a seguir teniendo y una democracia liberal también, es decir, una democracia representativa, con mayores mecanismos de democracia directa, pero una democracia liberal al fin y al cabo. Entonces, sabiendo lo que estaba en juego, lo que no estaba en juego, es un dato de la realidad también que el modelo constitucional actual permitió que ciertos grupos pequeños concentraran muchísimos recursos. Todos lo sabemos, la gran desigualdad que hay en la sociedad chilena. Concentraran muchísimos recursos. Y eso es tener muchísimo poder, porque claro, son dueños de canales de televisión, de medios de comunicación, pueden instalar discursos completamente descabellados desde el punto de vista jurídico, como lo comentábamos antes, y lo instalan como si fuesen verdad. Entonces, en ese contexto, creo, es necesario llegar a acuerdos con aquellos que precisamente están perdiendo, como tú dices, privilegios, que tienen poder real, digamos. Y eso estarán representados, será por las asociaciones
empresariales, estará por ciertos sectores de la derecha política, y con ello yo creo era necesario llegar a hacer, para que esto fuera viable, sabiendo lo que no está en juego. Y te voy a dar un ejemplo que siempre lo he citado de un proceso, a mi juicio, relativamente exitoso, que fue el caso español. En el caso español se cogió una asamblea constituyente, se elaboró un texto democráticamente, pero paralelamente a ese texto existió otro texto que fue fundamental para que eso pasara del papel a la realidad, que fueron los llamados pactos de la Moncloa. ¿Y qué fueron estos pactos? Fueron unos pactos no solo de los distintos sectores políticos, porque los suscribieron los sectores políticos que luego estaban en el Congreso y que tenían que implementar la Constitución, sino que también la patronal, como las organizaciones de trabajadores. Es decir, esa representación, digamos, ese nivel de pacto, de transversalidad material, creo, es lo que es necesario para que un pacto constitucional sea viable y se mantenga. Y eso hasta ahora, al menos lo que he leído también de algunos observadores internacionales, pareciera no haber cuajado del todo en la propia convención, porque ni la derecha política tuvo el poder que se esperaba al principio que tuviese. En consecuencia, lo único que hizo, y lo vimos durante todo el proceso, más que intentar aportar, fue aportillar y ser un obstáculo, y por tanto quedaron fuera de varios pactos relevantes. Y por otro lado, también los sectores empresariales hemos visto que han tenido una miopía, a mi juicio, tremenda. Bueno, se puede explicar quizás razones sociológicas, las características del empresariado chileno, pero lo he visto que han tenido una miopía tremenda. Entonces, eso puede generarse, quizá y esperaría, ahora en lo que viene en el futuro, y que la base sea este texto, porque ¿de qué nos sirve, estimado, todo este proceso participativo donde la ciudadanía se empoderó como nunca antes, en el cual las mujeres han logrado derechos que no han conseguido ninguna otra sociedad en el mundo, en el cual los pueblos indígenas participaron y serán parte como nunca antes en nuestra historia? ¿De qué nos sirve si luego todo va al tacho de la basura ganando el rechazo? Entonces, es necesario transitar ambos caminos, sin duda. Yo creo que son caminos en ese sentido, de que van a haber luego más cambios. Vamos a seguir hablando de estas cosas varios años más. Pero el camino del apruebo, yo creo, asienta triunfos democráticos. Triunfos democráticos en el cual se pueden hacer esos grandes pactos, creo, capital-trabajo, que fue el que construyó el Estado social en Europa. Y pactos políticos para viabilizar un sistema político. Hay harto comentario en nuestras redes sociales que me disculpan que no alcance a leer porque tenemos invitados. Viene Marco Kremerman al final del programa también. Y ahora están Carlos Astudillo y Gustavo Gatica esperando también para entrar. Pero antes de cerrar contigo, Flavio, solo decirte que yo sé que tú firmaste de buena fe esa carta, no me cabe ninguna duda, y el público también lo dicen. Acá dice... no tenemos que estar de acuerdo en todo, solo aprobemos y listo, arrasaremos y será hermoso. Eso está mejor, aprobar para implementar es lógico. Marisol Soto dice, Flavio, a pesar de tu explicación, no creo que sea conveniente. Esas opiniones que dan a entender que hay algo que hay que cambiar es echarle más pelo a la sopa. Sin embargo, mucha gente también te entiende. Dice incluso, a Flavio se le nota la buena intención. Entendamos Concuerdo. que para ganar el plebiscito tenemos que sumar y convocar, dice Francisco. Dar certezas y reformar aspectos ayudaría a muchos indecisos, así que bien por el acuerdo. También tenemos personas que piensan así. Hay de todo, por supuesto. Solo decirte que podemos pensar distintas estrategias. A mí me gusta más la estrategia de ser aprobemos y después conversamos todo lo que se viene para adelante. Pero son formas de ver las cosas, digamos. Aplaudo de Flavio el análisis histórico y político para justificar la estrategia, porque hay buenos antecedentes para lo que está diciendo. No estoy de acuerdo porque no creo que esa clase política sea fundamental para ganar la prueba. Yo creo que la estrategia es otra, pero entiendo muy bien la buena intención y la lógica detrás. También. O sea, la pregunta, ojalá que esa gente tenga el poder de dar el triunfo a prueba. Exactamente. Lo único que importa aquí es que el próximo 4 de septiembre hay que aprobar. Y hay que aprobar porque el texto que se hizo es un buen texto y en su mayor parte además va a garantizar derechos sociales que en Chile hacen muchísima falta. Un abrazo, Flavio. Una sola cosa, un segundo, una sola cosa.
decirte una cosa, si es que llegase a ganar el rechazo, y esto yo estoy segurísimo que llega a ganar, porque todos dicen, no, se le cambia el sistema político, le harían unos pequeños ajustes, pero donde habría gigantescos retrocesos en todo lo que de verdad nos importa, que son los derechos sociales, el Estado social, la inclusión, etc. Los derechos humanos. Exactamente, estoy muy de acuerdo contigo. Un abrazo, Flavio querido. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana con el Observatorio Constituyente con Flavio Quesada. Me gusta que lo cantes. Y así, como... Sí, el canto lo más importante. Flavio Quesada. Es como de... Como del Del 80, sí, es como Earth, Wind and Fire. Es más setentero, pues, Ale.